la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, recibimos con tanto gusto a Fernando Barrientos, politólogo, doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia y maestro en Relaciones Internacionales por la de Bolonia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT México, nivel 2, miembro del Seminario Perspectiva Democrática. Y bueno, un hombre que ha sido un referente en función del análisis y sus investigaciones y, por supuesto, desde la perspectiva como docente. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros acá en Torreón. Te saludamos con muchísimo gusto. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela, buenos días, Manuel, y buenos días a todo su auditorio. Saludos, Fernando, buenos días. Ya es un hecho, está consumado la reforma constitucional y bueno, ¿cuál es el análisis que haces de cómo se han venido dando las cosas? ¿Cuáles son el espíritu y los motivos que han impulsado a poner este tema que una vez más ha separado y ha dividido a la población de una manera importante? Sí, yo creo que, digamos, más allá de lo que seguramente, bueno, no seguramente, ya se ha tratado en su medio y en su noticiero y en otros medios, de los efectos que puede tener esta reforma y que pues ya vamos a empezar a ver, pues hay que ver también cómo se discutió y el contexto en el cual se discutió. Entonces yo lo resumiría en 3 puntos. Primero, desde mi punto de vista es muy grave que la reforma se haya aprobado prácticamente en un tiempo récord, o sea, en 12 días, que haya pasado desde que ingresa a la Cámara, a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y al 12 de septiembre prácticamente ya todos, más de 17 legislaturas locales ya la aprobaron, ¿no? Ojo, esto es importantísimo porque no es cualquier reforma, es una reforma al sistema político, a la república, al equilibrio de poderes y demás, y es una reforma que no fue discutida, o que fue muy poco discutida. Es decir, uno de los principios que la misma Constitución consagra es que reformas de esta naturaleza deben ser deliberadas, ¿no? Y entonces no hubo esa deliberación, simplemente fue una imposición tal cual. O sea, imaginemos, pongámoslo nuevamente en contexto, que en menos de 12 días se haya modificado el equilibrio de poderes o se haya modificado un aspecto central del equilibrio de poderes. Me parece que es muy muy grave porque pues la población no está consciente de las consecuencias de esto. Y ese es el segundo punto. Todas las encuestas que hemos visto, que podemos ver en diversos medios, señalan que la gente, la mayoría de la ciudadanía, no está consciente de las implicaciones de esto porque confunde, por ejemplo, al Ministerio Público, la Policía y al Poder Judicial. Creen que la Policía y el Ministerio Público pertenecen al Poder Judicial y esto no es cierto. Y es cierto que en este país tenemos muchos problemas de justicia. En otros momentos ya les he comentado, lo hemos comentado, que en este país del 100% de delitos que se cometen, solamente el 10% se judicializa. Y de ese 10% que queda, o sea, del 100%, solamente el 5% tiene una sentencia judicial. No significa que se castigue al culpable, no necesariamente. En fin, ¿qué significa esto? Que el 90% de los delitos que se cometen en este país no son ni siquiera investigados ni judicializados. Pero eso no es un problema del Poder Judicial, es un problema de las autoridades administrativas, del Poder Legislativo y sobre todo del Poder Ejecutivo. Es decir, la ciudadanía tiene una lectura totalmente equivocada llevada por el partido del gobierno. Y el tercer punto, creo yo, y es que es cierto que el Poder Judicial requiere una reforma profunda, porque parte de este contexto, no podemos decir que no se pueda resolver y que el Poder Judicial no tenga nada que ver, porque una de las cosas que siempre ha sucedido es que el Poder Judicial dice, bueno, es cierto que solamente el 10% se judicializa, pero no es mi problema, yo estoy aquí con los casos que me lleguen. Pues tampoco ha hecho mucho para comunicar a la gente qué hace, qué puede hacer y qué podría hacer mejor. La reforma que hizo, la propuesta de reforma que hizo la ministra Piña al cuarto para las 12, pues fue demasiado tarde, pero creo yo que estamos en un momento de inflexión muy, muy, desde el punto de vista grave, pero bueno, también es cierto que las cosas pueden revertirse y bueno, pues ahora vamos a evaluar cómo va sucediendo lo que viene, ¿no? Cuando hablas de que las cosas pueden revertirse, ¿a qué te refieres?
No, que teóricamente, o sea, una reforma de esa naturaleza tendría o podría revertirse si hubiese una configuración partidista diferente. Para no ir más lejos, muchas de las reformas que se hicieron bajo el famoso Pacto por México con Peña Nieto, en el cual ahí sí fueron reformas, pues algunas evidentemente recordemos que tampoco fueron muy bien aceptadas, hubo protestas también, pero ahí al menos se negociaron con la oposición, estuvo el PRI, el PAN y el PRD, no fue una imposición de una sola fuerza política, y fue una negociación también. Y lo que es un hecho es que este gobierno en menos de 8 años revirtió muchas de estas reformas. Claro, muchas de esas reformas que quería revertir, como la reforma eléctrica, no lo pudo hacer porque fue precisamente el Poder Judicial quien la revirtió. Pero ojo, recordemos, el Poder Judicial no revirtió muchas de las reformas que había propuesto, o contra reformas que propuso el Partido Morena y el presidente López Obrador, porque hubiera entrado al fondo del asunto, simplemente las revirtió porque no siguieron el procedimiento parlamentario. Uh-huh. Claro, ahora, ¿qué sigue después de esto? Yo sé que ahora, de una manera inusitada, los congresos se pusieron y entonces ya hay la autorización de algunos de ellos. Oaxaca, Tamaulipas empezaron, Durango aquí cerquita también ya autorizó, y con 17 ya prácticamente tendrá que hacerse la publicación en el Diario Oficial de la Federación y empezar entonces los cambios. ¿Qué sigue de esto y qué tan cierto es que esta reforma judicial, lejos de atraer la inversión y de capitalizar la famosa relocalización, no será un desincentivo para las empresas? Yo creo que en esa parte no la hemos analizado a fondo, pero sí creo que va a tener efectos en estas relaciones, y probablemente entre los efectos sea que dentro del tratado que tenemos con Canadá y Estados Unidos tengan que hacerse modificaciones. Y lo digo porque muchos de los acuerdos comerciales que tiene México tienen cláusulas, ¿no? Por ejemplo, las que tenemos con la Unión Europea se llama la famosa cláusula democrática, y esta cláusula que no solamente es con México, se la ponen con todos los países que tienen acuerdos comerciales, y entre esas cláusulas, por ejemplo, debe haber independencia judicial. Entonces, si los socios miembros de los acuerdos pueden poner sobre la mesa la pertinencia o no de mantener el acuerdo si no se mantienen determinadas reglas que les permitan, digamos, que les den seguridad, certeza para seguir comerciando o negociando con México. Y yo creo que en este caso ya lo dijo Estados Unidos, no lo dijo de manera abierta o casi abierta, pero seguramente esto se va a tratar. Creo yo que el problema de esto es que no veo a una mayoría de gobierno ni al todavía presidente dispuestos a hacer algún cambio a esto. Pero ojo, esto está sucediendo a menos de 20 días que entre en funciones la nueva presidenta. Y esto no es, digamos, no sabemos qué vaya a pasar después de octubre. Recordemos que prácticamente todos los presidentes tienden a romper con su antecesor, sobre todo si son del mismo partido. Lo hizo Zedillo con Salinas, lo hizo Miguel de la Madrid con López Portillo, no tuvo que romper Calderón con Fox porque tampoco eran del mismo grupo, pero literalmente lo hizo a un lado, ¿no? Es decir, cada presidente que llega tiene que poder poner un antes y un después, ¿no? López Obrador lo sabe muy bien, por eso esta celeridad para casi presionar a la mayoría de Morena y sus aliados para llevar a cabo esta reforma y ponérsela más complicada a la nueva presidenta. Pues también de ello va a depender, o sea, vamos a ver, en este momento ya no puede hacer mucho, el sistema político de aquí también funciona así, ¿no? Es decir, y con López Obrador ahora sí funciona. Pero vamos a ver si cuando llegue Claudia Sheinbaum hay algunas modificaciones, aunque a este momento pues no se ve no hay ningún viso de que pueda suceder, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Ahora, Fernando, también esto de lo de las leyes secundarias, ¿no? Que se tendrán que discutir y que serán parte del andamiaje de lo que será entonces con esta reforma la nueva operación del Poder Judicial. ¿Eso cómo se va a discutir y qué tendrían que contemplar esas leyes secundarias?
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, porque ahora ya viene digamos, precisamente la operacionalización. Pero antes de pasar a esto, hay una cosa muy importante. Ujú. Técnicamente una constitución es un documento general, ¿no? Que debería tener el espíritu de una comunidad política, etcétera. Pero algo que caracteriza nuestro constitucionalismo en México es que la Constitución prácticamente es también al mismo tiempo una Constitución reguladora, ¿no? Dice cómo se van a hacer las elecciones, quiénes van a ser las autoridades, cuánto tiempo van a durar. Es decir, hay demasiados aspectos secundarios en la ley fundamental. Muchos aspectos secundarios deberían estar en las leyes secundarias, como digamos, teóricamente debería suceder. Y no sucede en este caso. ¿Por qué señalo esto? Porque la misma reforma constitucional que acaban de aprobar las legislaturas locales y el Congreso Nacional también ya regula una gran parte de eso. Es decir, incluso hasta en una parte de un transitorio, el último, dicen que los jueces no pueden ni siquiera interpretar, o sea, le están quitando una facultad propia de los juristas que se ganó en el siglo XX, ¿no? Es decir, eso de que los jueces no puedan interpretar, de que solamente son meros portadores de la boca de la ley, eso es prácticamente el siglo XVII, XVIII, que hace hasta del medievo. O sea, estamos realmente regresando a tiempos muy extraños porque le están quitando una facultad. Bueno, no solamente eso, están diciendo cómo se deben llevar a cabo los procesos electorales, cuánto tiempo van a durar, etcétera, etcétera. ¿Dónde vienen los grandes cambios? Y concuerdo contigo, ahí va a estar es la gran pregunta. Yo creo que en el ámbito electoral, porque ahora se le van a dar nuevas tareas al Instituto Nacional Electoral. Ojo, si es que no lo modifican, porque una de las reformas que siguen ahí pendientes es la probable creación del INEC, ¿no? Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que no sabemos si vaya a pasar, al menos en este momento está en la congeladora. No sabemos por cuánto tiempo, pero bueno, vienen todas esas reformas tanto a las leyes electorales para llevar a cabo los procedimientos, y luego vienen las reformas a las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial y de los poderes judiciales locales. Y ahí voy a una cosa que probablemente sí signifique, dentro de todo lo malo, algo bueno. Es que recordemos que esta reforma ha sido muy discutida por los efectos a nivel nacional, digamos, en el ámbito nacional. Sí. De la elección de los magistrados, de la Suprema Corte y otros jueces. Pero recordemos que en los niveles locales, una gran parte de los estados no tienen carrera judicial. La mayoría de las designaciones son políticas, o en algunos casos es mixta, ¿no? Es decir, hay algunos magistrados que son designados por la carrera judicial, pero los más importantes se los dejan literalmente al gobernador y a su mayoría legislativa. Es decir, y ahora sí se van a meter todos a discusión. Entonces, si bien hay muchos elementos negativos en la reforma, creo yo que hay más negativos que positivos, hay que también señalar que entre los pocos positivos que hay, es que también va a simbrar toda la dinámica de la designación de los jueces y magistrados en los niveles locales, que habían quedado siempre a merced, digamos, de las mayorías de los gobernadores y sus mayorías legislativas. Ojo, simplemente que ahora la gente se va a enterar de algo que ya existía, porque va a seguir siendo casi la misma lógica, simplemente que ahora los van a votar, ¿no? Sí, es muy buen punto eso que señalas, Fernando. Ahora, ¿dónde entra lo que también ha estado sobre la mesa de las reformas a la ley de amparo, ¿no? Que también hubo pues muchos señalamientos de lo pernicioso que podría ser esto, porque con las modificaciones pues ya no se otorga la suspensión de los hechos reclamados con el amparo, como ocurre ahora, ¿no? Y luego también, aunque esta ya está, lo de la ley de amnistía, ¿no? Que ya incluso se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace ya varias semanas, de que cualquier persona que está purgando una condena puede ser liberada, puede ser excarcelada por designio presidencial si se considera que puede coadyuvar con el Estado en la resolución de algún tema de interés. Entonces, están estas dos cosas, de lo de la ley de amparo, de lo de la ley de amnistía. ¿Todo esto cómo se vincula con todo esto de la reforma judicial? Bueno, ahí
voy a ser sincero, voy a dar solamente mi opinión de lo que conozco, porque yo no soy jurista ni abogado, ¿no? Lo que sí sé, y lo digo porque afortunadamente pues tengo varios colegas que me lo han explicado y los he escuchado en varios foros, pues es que sí tiene consecuencias porque ¿por qué tenemos el medio del asunto es esto? ¿Por qué tenemos una ley de amparo y por qué este instrumento, este instrumento legal es demasiado utilizado? Pues porque tenemos una mala impartición de la justicia. Si no tuviésemos, si tuviésemos una buena impartición de la justicia, no tendríamos que tener este instrumento que nos permite, digamos, protegernos de la mala impartición de la justicia, ¿no? Que a veces se nos olvida esto, ¿eh? Sí, el amparo es precisamente protegernos del mal desempeño de las instituciones del Estado. Entonces, bueno, ese es el gran problema. Si más o menos ya era un instrumento que no debía existir porque tenemos mala impartición de la justicia, ahora ese instrumento se va a debilitar, porque entonces ahora cada vez más va a haber gente que requiera llevar a cabo un procedimiento de amparo, pero de manera particular porque no tiene efectos generales. Y esto pues va a sobrecargar también al Poder Judicial. Y ojo, ¿quiénes recurren al amparo? Eso es muy importante. Dejemos las cuestiones de los juristas. La gente que conoce el sistema judicial o que puede pagar un abogado que le genere ese tipo de instrumentos. La mayoría de la población difícilmente recurre a ese instrumento. Y el que tuviese efectos generales beneficiaba también a los sectores menos protegidos o más desprotegidos. Y ahora literalmente esto es una reforma muy elitista en todos los sentidos. Y el otro aspecto que tú señalabas sobre la amnistía, pues a mí me parece que es un despropósito, porque entonces le estamos dando a la figura presidencial el rol del gran, como se le llamaba en el medievo, ¿no? De los reyes que sabían distinguir entre el bien y el mal y porque tenían la potestad divina, ¿no? O sea, por Dios. O sea, ¿en serio el presidente va a poder saber cuándo los casos que llegan a determinados juzgados él debe otorgar este tipo de salvaguardas? Pues yo creo que no, ni porque tenga muchos asesores a su alrededor. Esa no es su función del presidente. Y yo creo que sí, ese es un punto negativo. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sigue, ¿no? Porque no hay de otra. Pues estamos prácticamente pagando por ver. Y lo cierto es que hay pues expectación, para mucha gente hay miedo, para otros hay esperanza de que realmente haya correcciones en relación a dos temas principales que argumentaron esta propuesta de reforma, que fue la corrupción y el nepotismo. Y bueno, el nepotismo ya reconocido, ¿no? Por los propios miembros del sistema de justicia, pero hay historias. ¿Te parece a ti que esta reforma, para ya ir cerrando, Fernando, es la antesala de la dictadura, como dicen algunos? Pues no sabemos. Lo que yo creo es que sí va a debilitar la de por sí ya mal lograda democracia en México. Es decir, yo creo que México es una democracia defectuosa y lo que sea, pero hacía falta mejorarla. El problema de este tipo de reformas es que las degradaciones de la democracia no suceden de golpe, salvo que sea un golpe de Estado, como ven, pues si llegan los militares o una fuerza no política por la vía violenta, pues eso sí rompe de un día para otro la democracia. El problema de estos procesos que se denominan degradación o erosión de la democracia es que precisamente son procesos muy lentos. Entonces, no es que esto en específico sea un proceso que marque un antes y un después, pero sí es uno de los que va a acelerar el proceso de erosión de la democracia que viene dándose desde hace algunos años. Y yo creo que este proceso de erosión viene desde el proceso de Peña Nieto, ¿eh? Esto también le permitió al presidente López Obrador llegar a la jefatura de gobierno. Es decir, ese descrédito de los partidos políticos y del gobierno, etcétera, le permitió, pero él no llegó a corregir, llegó a agravar desde mi punto de vista, ¿no? Intencional o no intencionalmente, la degradación se sigue dando. Y creo yo que simplemente es consecuencia de, y puede seguir haciéndolo. No considero que sea el punto de inflexión, simplemente es uno más entre otros tantos. Ahora, lo que sí es cierto es cómo probablemente lo que suceda es que vaya a acelerar la erosión.
quisiera ser, quizá como algunos, optimista, pero desde mi punto de vista no, en este momento no soy nada optimista, porque también es cierto que al menos con esto que estamos viendo, lo decía en otro contexto, tienen la mayoría y tuvieron que recurrir al chantaje para lograr una reforma, pues yo creo que no podemos esperar nada bueno de eso. Y además recurrieron al chantaje con una persona que debía estar en la cárcel también. Sí. O sea, están utilizando a delincuentes para modificar las leyes. Entonces es el peor de los escenarios el que tenemos. Uh-huh. Y una última, de 30 segundos, una contestación a esta pregunta. ¿Yunes es el malo? No, yo creo que podrían haber comprado a cualquiera, pero claro que pues ya pasó a la historia como el malo de la película, aunque ya lo era, con o sin haber votado esta reforma, ¿no? Ya tenía mucha historia. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Siempre oportuna tu voz autorizada y, por supuesto, nosotros felices de poder entablar esta conversación contigo. No, a ustedes, Marcela, y toda su auditorio, les agradezco como siempre su invitación y estoy a su disposición como siempre. Gracias. Gracias, Fernando Barrientos, politólogo, doctor en ciencia política, investigador académico. Son las 8:08, 21 grados centígrados. Vamos a la pausa y volvemos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.